En aquella región de llanuras secas y cielos infinitos, donde el sol parecía caer como plomo fundido sobre la tierra, vivía un hombre llamado Rafael Mendoza. Era un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, manos curtidas por años de trabajo bajo el sol, ojos cansados de tanto esperar justicia que nunca llegaba. El viento traía polvo y el olor a tierra caliente subía del suelo como un recordatorio. Allí nada era fácil. Rafael llevaba 15 años trabajando para don Guillermo Torres. Don Guillermo, el terrateniente más poderoso de la región. Un hombre que usaba botas de cuero italiano, sombrero de ala ancha y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Don Guillermo tenía tierras, ganado, bodegas y también algo que le gustaba más que el dinero: ver a la gente humilde inclinarse ante él. Rafael era conocido por su silencio. No respondía a provocaciones. No se metía en peleas. Simplemente trabajaba. Y por esa misma razón, a don Guillermo le gustaba usarlo como ejemplo. Miren, decía don Guillermo en el patio frente a otros trabajadores: este hombre es bueno, pero es bueno porque sabe cuál es su lugar. Los demás reían, no por placer genuino, sino por miedo. Rafael tragaba saliva con dificultad. El sabor a polvo siempre regresaba cuando lo humillaban. Pero había una promesa. Don Guillermo había dicho que tras años de servicio leal, Rafael recibiría una compensación justa. Un acuerdo que le ayudaría a comprar un hogar para su familia, su esposa Sofía y sus 2 hijos pequeños, Ana y Diego. Aquella tarde, cuando el sol parecía una moneda roja derritiéndose en el horizonte, don Guillermo llamó a Rafael a la casa principal. El silencio allí era diferente, denso, como si hasta los pájaros supieran que al patrón le gustaba herir con palabras. Rafael entró quitándose respetuosamente el sombrero. Don Guillermo, usted me mandó llamar. El patrón estaba sentado bebiendo algo frío, con 2 hombres a su lado como testigos. Levantó la vista lentamente, fingiendo importancia. Rafael Mendoza, llegó tu día de pago. ¿Cuánto crees que te mereces? Rafael respiró hondo. Le rascaba la garganta seca. Solo quiero lo acordado, jefe. Lo que sea justo para que mis hijos tengan un mejor techo. Don Guillermo soltó una breve carcajada. ¿Un techo? ¿Crees que te voy a dar dinero? El dinero es para quien sabe usarlo. Hizo un gesto con la mano. Un empleado trajo un papel amarillento y lo puso sobre la mesa. Te pagaré con una casa. Rafael se quedó paralizado, confundido. ¿Una casa? Sí, una casa vieja, al final del camino, cerca del precipicio, donde nadie quiere vivir. Don Guillermo se levantó y se acercó, oliendo perfume caro y arrogancia. Ahora está a tu nombre. Tómalo o déjalo. Y agradece que estoy siendo generoso. A Rafael le latía el corazón con fuerza. Esa casa era muy conocida en la zona. Todos hablaban de ella como la casa maldita. Techo roto, paredes agrietadas, termitas, hierba alta. Decían que ni un perro entraría allí. Pero jefe, ese lugar es una ruina. Don Guillermo acercó mucho su rostro al suyo, sonriendo. Te queda bien. Los hombres a su lado rieron. Rafael sintió que le ardía la cara. La vergüenza le sabía a metal, como sangre en la boca. Miró el papel, las letras torcidas, y vio su nombre allí. Era cierto, era un pago, era una humillación firmada. Pensó en sus hijos, en las noches frías, en el alquiler atrasado, en la olla vacía. Recogió el papel con manos temblorosas. Gracias, don Guillermo, dijo, aunque no tenía ganas, porque el orgullo no llena el estómago. Al salir, oyó a su patrón gritar para quien quisiera oírlo. Miren eso, años de trabajo duro y se va con una casa hecha pedazos. Ese es el destino de los que nacen pequeños. Rafael caminó a casa con el papel doblado en el bolsillo. El viento levantaba polvo y el cielo se oscurecía. Cuando llegó, Sofía vio su rostro y comprendió incluso antes de oírlo. ¿Qué pasó, Rafael? Le entregó el papel. Sofía leyó despacio. Al terminar, se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el sonido del mundo. Él te hizo esto, susurró. Rafael intentó sonreír, pero la sonrisa le salió rota. Al menos ahora es nuestro. Al menos tiene paredes, aunque estén torcidas. Sofía sostuvo el papel como si estuviera sosteniendo una herida. Esa noche, Ana y Diego durmieron abrazados. Rafael se quedó afuera, contemplando el cielo sin estrellas. Cerró los ojos y habló en voz baja, como si conversara con Dios. No lo entiendo, Señor.
pero no abandonaré mi fe, aunque el mundo se ría de mí. Al día siguiente, Rafael fue a ver la casa. El camino era angosto, rodeado de arbustos secos. El sol salía rápido y quemaba la piel. El olor a hierba pisoteada, a tierra caliente y abandono llegaba desde lejos. La casa parecía un viejo cuerpo tendido en el suelo, encorvada, cubierta de musgo y polvo, con las ventanas rotas como ojos vacíos. El techo tenía agujeros por donde pasaba la luz. El viento silbaba por las grietas como si aquella ruina respirara. Sofía estaba parada en la puerta, sosteniendo a los niños. ¿Aquí?, preguntó con voz tensa. Rafael se tragó el miedo. Esto es lo que tenemos. Y es nuestro. Entraron. El suelo crujía. Olía a madera podrida y a nidos de ratas. Una esquina tenía señales de humedad. En otra, el yeso se estaba desmoronando. La cocina era un cuadrado triste con las paredes manchadas. El patio tenía hierba alta y al fondo, una pendiente descendía hasta un pequeño arroyo. Ana tosió por el polvo. Papá, da miedo aquí. Rafael se arrodilló y le limpió la cara con el pulgar. Lo sé, hija, pero vamos a cambiar esto. Pasaron días limpiando, quitando escombros, parchando el techo con tablones viejos. Rafael trabajó hasta que le sangraron las manos. Sofía cosió bolsas para tapar los agujeros. Los niños recogieron piedras y ayudaron a barrer, pero el pueblo no mostró piedad. En el mercado, cuando Sofía fue a comprar harina a crédito, escuchó risitas. Es ella, la esposa del hombre que ganó la casa fantasma. Don Guillermo le pagó con polvo. ¡Qué pena! Un comerciante miró con desdén. ¿Crédito? En esa ruina. ¿Cómo vas a pagar? Sofía regresó a casa con la mirada baja y el corazón lleno de nudos. Y entonces vino el golpe más cruel. Diego, el menor, empezó a sentirse mal. Primero un poco de fiebre, luego escalofríos, luego una extraña debilidad. Dejó de correr. Se quedó mirando el techo remendado como si la vida se le fuera escapando poco a poco. Sofía probó té, probó oraciones, probó todo lo que una madre en el campo intenta cuando no hay un médico cerca. Una noche, Diego sufrió una convulsión severa. Temblaba, sudaba, respiraba con dificultad. Rafael sintió un terror que lo invadía. «Tenemos que llevarlo al médico de la ciudad», dijo Sofía llorando. Rafael abrió la bolsa de tela donde guardaba lo poco que tenía. Contó las monedas. 1, 2, 3. Casi nada. «Es imposible», murmuró. «Ni siquiera para pagar el transporte». Sofía apretó fuertemente a Diego contra su pecho. «¿Entonces, va a morir aquí?» La pregunta no era una acusación. Era desesperación. Rafael salió sintiendo el polvo en la cara como una bofetada. Miró al cielo y por primera vez sintió que su fe se tambaleaba. Pero fue en esa misma época cuando don Guillermo, enterado de la enfermedad, decidió aplastar de una vez por todas lo que quedaba. Apareció en la puerta de la ruina, montado a caballo, con 2 hombres. «Rafael», gritó, «me enteré de que tu hijo está enfermo». Rafael salió respetuosamente, pero tenía los ojos rojos. «Sí, señor». Don Guillermo fingió preocupación, pero su sonrisa quedó oculta. «Mira, podría ayudarte. Podría darte dinero para el médico». Hizo una pausa, como si saboreara su poder. «Pero no ayudo a quienes no me deben nada». Rafael sintió que le hervía la sangre. «Trabajé para usted durante años, y me pagó con una casa en ruinas». Don Guillermo se inclinó hacia adelante en la silla. «Si quieres ayuda, devuélveme lo que te di. Firma aquí y luego pensaré en el resto». Sofía apareció detrás de Rafael, sosteniendo al débil Diego en sus brazos. Don Guillermo miró al niño como si fuera un objeto roto. «¿Qué vale más? ¿Una casa vieja o la vida de tu hijo?» Rafael permaneció inmóvil. El viento levantó polvo a sus pies. Y en ese momento, Rafael sintió algo extraño. Como si Dios le pidiera que no vendiera su alma por desesperación. No porque la casa fuera buena, sino porque había algo allí que aún no había sido revelado. Rafael levantó la cara. «No, don Guillermo, no la devuelvo. Esta casa es lo que usted me dio, y Dios no me trajo hasta aquí para que volviera atrás». La sonrisa de patrón desapareció. «Muy bien, entonces entierra a tu hijo en estas ruinas». Dio la vuelta a su caballo. «Y recuerda, el mundo pertenece a los fuertes». Cuando él se fue, Sofía cayó de rodillas llorando como si lo hubiera perdido todo antes de que la pérdida ocurriera. Cayó la noche. El viento soplaba aún más frío entre las grietas. De madrugada, Diego empeoró.
La fiebre quemaba como brasas. Le fallaba la respiración. Sofía estaba sin voz de tanto llorar. Ana temblaba en un rincón, abrazada a un paño viejo. Rafael sintió que estaba a punto de perder a su hijo. Salió al patio. La luna estaba cubierta por nubes. El olor a tierra húmeda del arroyo subía tenuemente. Cayó de rodillas en el polvo y por primera vez no tuvo palabras amables. Dios, ya no aguanto más. Se le quebró la voz. Si esta ruina es todo lo que tengo, entonces muéstrame por qué. He llegado a mi límite. Y entonces, como si el propio viento le respondiera, escuchó un sonido diferente que venía del interior de la casa. Un toque bajo, repetido, como madera golpeando madera. Pero no era el viento. Rafael entró corriendo. El sonido venía de atrás, de un rincón donde habían apilado tablones viejos y un armario viejo y pesado que parecía pegado al suelo. Acercó la lámpara. Vio algo que no había visto antes. Una línea en el suelo, como si hubiera una cubierta oculta bajo la tierra. Rafael tiró del armario con fuerza. El mueble arañó el suelo, levantando polvo y dejando al descubierto una trampilla de madera casi invisible. Sofía apareció detrás, sobresaltada. ¿Qué es eso? Rafael respiró profundamente. La tapa estaba cerrada por un perno oxidado. Agarró una herramienta, la forzó y con un chasquido seco, el metal cedió. Se elevó un olor viejo, una mezcla de tierra húmeda, papel viejo y algo metálico. Rafael levantó la tapa. Abajo había un espacio pequeño y oscuro, como un escondite. Descendió lentamente. La lámpara iluminaba cajas, telas y una pequeña y vieja caja fuerte con el símbolo de una cruz grabado. Sofía, trae la luz, dijo con voz temblorosa. Cuando bajó, ambos vieron. Rafael abrió la caja fuerte con dificultad. Dentro había una bolsa de cuero llena de monedas antiguas y algunos lingotes de oro pequeños. Pero eso no era todo. También había un sobre que contenía una carta escrita a mano con tinta descolorida. Rafael tembló cuando la abrió. La carta decía que la casa había pertenecido a un respetado curandero y agricultor de la región, que guardaba allí no solo dinero, sino también un secreto, una especie de planta medicinal que crecía solo en esa tierra húmeda de la orilla del arroyo. Era capaz de aliviar fiebres peligrosas, algo que los antiguos llamaban la hierba de la gracia. Sofía se tapó la boca. Rafael, esto podría ayudar a Diego. Rafael tomó la carta, siguió las instrucciones y se dirigió al barranco, guiado por la lámpara y la esperanza. El arroyo emitía un suave sonido. El aire allí era más fresco, con olor a agua y hojas. Encontró la planta, pequeña, verde oscuro, con un fuerte aroma al aplastarla. Corrió de regreso, la preparó tal como estaba escrito y se la dio con cuidado a Diego. Las primeras horas pasaron lentas. Y entonces, mientras el sol empezaba a salir proyectando una luz dorada a través de la ventana rota, Diego respiró hondo. La fiebre bajó. Abrió los ojos lentamente. «Mamá», susurró débilmente. Sofía rompió a llorar, pero ahora era un grito de milagro. Rafael abrazó a su hijo, sintiendo el peso de la gracia. «Dios», susurró. «El Señor estuvo aquí todo el tiempo». El dinero de la caja fuerte cubría el costo del médico, la comida, el techo, pero la hierba de la gracia se convirtió en más que una cura. Se convirtió en sustento. Rafael estudió la carta. Aprendió a sembrar y a cuidar la tierra. La tierra del barranco, que parecía inútil, era especial, húmeda, fértil, escondida. Empezó a producir remedios sencillos y a ayudar a los vecinos enfermos, sin cobrarles a quienes no tenían nada. Pronto, la gente empezó a llegar de lejos. Carretas, familias, madres con niños, hombres con tos. Y Rafael, humilde como siempre, trataba a todos con respeto. Poco a poco, la ruina se convirtió en un hogar. El patio trasero se convirtió en un huerto. Las paredes agrietadas se reforzaron. La casa inútil se convirtió en señal de algo mayor. La noticia llegó inevitablemente a don Guillermo. Rafael Mendoza vende medicina. Dicen que cura la fiebre. La vieja casa se ha convertido en una buena casa. Dicen que encontró oro allí. El rostro de don Guillermo se endureció. Llegó allí a última hora de la tarde, en el mismo caballo, pero ahora con una mirada de urgencia en los ojos. La casa ya no parecía una ruina. Seguía siendo sencilla, pero llena de vida, el olor a pan horneándose, un huerto verde, niños corriendo. Rafael estaba ayudando a un anciano a tomar un té cuando vio a don Guillermo bajarse de su caballo. Rafael, dijo secamente, oí que prosperaste.
Rafael bajó la cabeza respetuosamente. Gracias a Dios, jefe, y gracias al trabajo. Don Guillermo dio un paso, mirando a su alrededor como si estuviera midiendo algo que quería llevarse. Esa casa, la recuerdo. Creo que hubo un error. Esa casa era parte de mi propiedad. Y la quiero de vuelta. Sofía se acercó, firme pero no agresiva. Rafael respiró hondo. Don Guillermo, usted fue quien firmó. Está en el papel. Don Guillermo entrecerró los ojos. ¿Crees que un trozo de papel vale más que mi palabra? Rafael respondió con calma, pero había verdad en su voz. Siempre dijiste que la palabra de una persona era su compromiso, pero tu palabra siempre valió más para ti que para los demás. Don Guillermo se sonrojó. ¿Así que vas a confrontarme? ¿Tú, un don nadie? Rafael miró a sus hijos, a su esposa y a la gente que esperaba la medicina. No voy a confrontarte. Simplemente no voy a renunciar a lo que Dios ha puesto en mis manos. Esa misma semana, don Guillermo intentó el golpe final. Envió hombres de noche a excavar en el barranco, a buscar el tesoro, a robar las plantas, a destruir el jardín. Pero el campo tiene ojos. Y la gente también. Un joven los vio, corrió y se lo contó a los vecinos. Se congregaron. Uno de ellos trajo al comisario del pueblo, quien ya había oído hablar de las curaciones de Rafael. Cuando los hombres fueron sorprendidos en el acto, confesaron quién les había dado la orden. Aterrados, señalaron, don Guillermo. Dijo que era suyo. Al día siguiente, el comisario fue a la mansión. Hubo una discusión. Gritos. Don Guillermo intentó usar dinero e influencias. Pero la verdad ya se había extendido como pólvora. Y entonces llegó el peso final de la justicia. Se encontró un antiguo expediente. La casa no era solo un terreno olvidado. Tenía historia, herencia, documentos. Lo que don Guillermo había hecho a pagar a Rafael con la ruina era, en la práctica, un intento de librarse de viejos problemas, y también de humillar al trabajador. El comisario abrió una investigación. Otros trabajadores, al ver la valentía de Rafael, también comenzaron a denunciar. Salarios sin pagar, promesas incumplidas, amenazas, injusticias. La imagen de don Guillermo, una vez temida, comenzó a desmoronarse, y lo que lo derribó no fue un enemigo poderoso, sino su propia maldad reflejada en el espejo. Un mes después, don Guillermo perdió parte de sus tierras en juicios. Le congelaron sus bienes, y se quedó solo. Quienes se reían con él se distanciaron, porque gente así tiene aliados en la cima, pero al caer descubre que nunca tuvo amigos. Rafael pudo haber celebrado, pudo haberse vengado, pero no lo hizo. El día que don Guillermo apareció abatido a la puerta de la casa, ahora más humilde que nunca, Rafael estaba cuidando el jardín. El patrón ya no tenía carisma. Su sombrero parecía pesado. Rafael dijo en voz baja, «Necesito ayuda. Mi esposa está enferma y nadie quiere venderme medicinas». Rafael guardó silencio un momento. El viento pasó, trayendo consigo el aroma de hojas y tierra húmeda. Sofía miró, aún recordando lo que había sufrido. Rafael respiró hondo y respondió, «Me humillaste, casi me arrebatas a mi hijo». Hizo una pausa, sin odio, solo sinceridad. «Pero no puedo decir que Dios es justicia y negar la misericordia». Entró, cogió la medicina y se la entregó al hombre que una vez lo había llamado nadie. Don Guillermo tragó saliva con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué?». Rafael respondió suavemente, como lección final. «Porque lo que me salvó no fue el oro. Fue la fe, y la verdadera fe no se convierte en veneno». Don Guillermo se fue con la medicina, pequeño, cargando el peso de su propio pasado. Y Rafael regresó a su jardín, a su casa, a su gente. No como un rico arrogante, sino como un hombre digno. Y la lección quedó plantada en aquella tierra. Dios no ignora el sudor de la humillación. Lo que el mundo llama ruina puede ser el lugar donde Dios esconde la respuesta. Y la justicia divina no necesita gritos. Llega en el momento oportuno y lo revela todo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que esté pasando por una injusticia. Suscríbete para más historias que muestran que Dios nunca llega tarde. Y déjame un comentario. ¿Alguna vez te humillaron y después descubriste que esa humillación escondía una bendición? Porque a veces, las peores ruinas son los mejores tesoros. No pierdas la fe cuando todo parezca perdido. Dios está preparando algo que aún no puedes ver.